Hola, qué bueno que estás conectado a esta primera parte de nuestra serie El Último Reino. Y mi objetivo con esta serie es que todos aceptemos a Jesús como quien sus amigos más cercanos reconocieron que era y sus enemigos más acérrimos temieron que fuera. Y que cada vez que leamos el Nuevo Testamento, veamos lo que ha estado ahí desde siempre y nunca podamos olvidarlo. Porque algunos me preguntan, hey, ¿cómo puedo estudiar teología? ¿Cómo puedo aprender bien las Escrituras? Te diré, esta es la base. Si tú oyes muy bien lo que hoy voy a hablar, tú entenderás la base de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida mientras más le conoces. Así que si creciste en la iglesia, esto representa un cambio de paradigma para ti, porque quizá lo que vas a escuchar hoy está va a ser tan diferente a lo que has escuchado de otros. Así que esto es para llevarnos a todos al punto donde aceptaríamos a Jesús como quien afirmó ser desde el principio. Y si creciste en un hogar religioso, como en un sistema de fe, te dieron un modelo de fe o un sistema de creencias simples. En otras palabras, tienes un filtro invisible. Todo lo filtras a través de tu teología. Así que tienes un marco teológico, el cual es ese sistema de creencias que sirve como una estructura básica para interpretar todo lo relacionado con la fe. ¿Has oído ese dicho que dice las cosas son del color del cristal por medio del cual se mire? Entonces, tú miras lo que crees o lo que lees de las Escrituras a través de ese filtro que te enseñaron. Es la lente que heredaste y que define tu realidad espiritual. A menudo esto ocurre sin que siquiera te des cuenta. Y ha servido como un marco para todo lo relacionado con tu fe. Y es algo en lo que basas tus creencias, convicciones, tradiciones y expectativas. No solo tú, sino que si creciste en un hogar religioso, también lo hicieron a través de esa lente. Determinaba tu familia, tu iglesia y ahora tú, si leías o no leías la Biblia. ¿Y qué tipo de Biblia leías? Determinaba qué se enfatizaba y qué sigues enfatizando y qué se dejaba de enfatizar. En otras palabras, esa lente, tu propia teología, el marco, ese sistema, define entonces tu visión de Dios y el más allá. Determina y ha determinado qué se considera pecado, qué hacer con el pecado y por qué incluso se sigue pecando aún después de saber lo que es pecado. Así que lo que dicta la lente, ese filtro que define entonces cómo leemos la Biblia, nuestra visión de Dios y el concepto de pecado, tiene que ver también cómo colgamos muchas otras cosas en este marco, como que la Biblia es la palabra de Dios, como que es una escritura inspirada por Dios, también cómo vemos los 10 mandamientos, la regla de oro de Jesús, Noé y el arca, David y Goliat, cómo explicamos esas historias y cuánto significan o qué significan para nosotros. Y por supuesto, todo el tema de la segunda venida de Jesús y todas las historias bíblicas. Pero también este marco a través del cual evaluamos lo que leemos y lo que aprendemos de las Escrituras, nos habla de cosas prácticas, como con quién podríamos casarnos, con quién deberíamos salir, cómo y cuándo tomamos la comunión y cómo y cuándo nos bautizamos. No vemos el texto ni el mundo tal como son. Los vemos tal y cual como nosotros realmente estamos siendo. Aquello a que le doy importancia cuando leo las Escrituras, entonces tiene que ver con mi programación, con cómo me programaron desde
desde donde me enseñaron la teología, incluso desde que era un nuevo creyente, o si crecí en un hogar católico, o sea adventista, o si vengo de otro tipo de creencia, la manera en la que yo vi a Dios. Ahora bien, la salvación en estos temas también era fundamental. A pesar de mi certeza, oré. Hice la oración del pecador, y no sé si tú lo hiciste, más veces de las que recuerdo. ¿Acaso hiciste esa oración donde repetiste, Señor, te entrego mi vida, para asegurarte que eras salvo? Así que el marco en el cual yo crecí era un marco tradicional y se veía de esta manera: creados, caídos y rescatados. Creados por Dios, como lo dice Génesis, luego el hombre pecó y luego necesitó un Salvador que lo rescatara. Es un sistema donde entonces creer asegura el cielo y no creer asegura el infierno. Entonces, heredamos ese sistema tradicional. Muchos venimos de ese sistema tradicional de nuestra teología. La teología moderna que heredamos se enfocó entonces casi exclusivamente en la salvación y en el más allá, en otras palabras, la vida después de la muerte. Se enfatizaba tanto que las preguntas más importantes que uno podría hacerse eran: ¿realmente soy salvo? Y bueno, ¿y qué pasará cuando muera? En otras palabras, tenía que ver con nuestra obsesión final. ¿Se perderá la salvación? ¿No se perderá? ¿Soy salvo? ¿No lo soy? Así que el cristianismo no se centraba en esta vida, sino en la otra vida. Nos entregaron una plantilla teológica enfocada en el más allá. Y no sé si me sigues, si vas conmigo. Si estos temas, ¿qué pasará después que muera? Si soy salvo o no, es lo que más te preocupa o es lo que más encierra las discusiones cuando hablas de teología. Al crecer en un entorno religioso, a la mayoría se le enseñó un marco teológico muy específico, centrado casi exclusivamente en la salvación personal. Yo voy a ser salvo. Así que convertir el destino eterno en la única pregunta válida nos desconecta de nuestro propósito terrenal de mañana lunes. Así que si todo está centrado en el más allá, si el cristianismo no se centra en esta vida, sino en la otra vida, Jesús se convierte para muchos y se ha vuelto para muchos y quizá para ti en un simple boleto para el cielo. El marco teológico que heredamos nos enseñó a esperar pasivamente la eternidad, olvidando nuestro presente. En otras palabras, lo que importa es lo que va a ocurrir, que si Jesús va a venir por segunda vez, que si nos vamos al cielo, que si nos morimos y ya somos salvos. Así que nos volvemos sujetos pasivos, mientras que esperamos la vida eterna. El cielo no es un lugar al que evacuamos, no es un lugar al que nos vamos. Es una fuerza que ha venido a colonizar la tierra y tiene que ver con tu presente. Y esto hace que el rol o título principal de Jesús, si miras como que lo más importante es que Él es tu boleto al cielo, es Salvador. En otras palabras, si te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Oh, mi Salvador. Le pido a Jesús que sea mi Salvador personal y Él es el Salvador del mundo. Entonces su identidad para todos los cristianos, o para la mayoría de cristianos, o muchos cristianos, y probablemente para ti, es, lo principal es que Él es el Salvador. ¿Qué tal si te digo que la identidad principal de Jesucristo no debería ser para ti, que sea tu Salvador? Y tú me preguntarás, ¿por qué? Porque tu presente es importante.
Y porque Él te salvó con un propósito. El fin no fue solo salvarte. Pregúntate más bien, ¿para qué me salvó? Y de allí que su identidad principal tiene que ver con eso. ¿Para qué me salvó? Pero en la práctica es como si el Salvador entonces fuese un título absoluto, reducido tristemente a un borrador de pecados, un alivio de conciencia o una simple llamada de emergencia. Algo así como, bueno, fulanito murió, esperamos que a última hora haya clamado a Dios. Salvador no es el título o rol principal de Jesús. Es más, no es el rol principal o el título que reclamó para sí mismo. Y no es el título que sus amigos, enemigos o la iglesia primitiva le atribuyeron. Llegamos a ver todo lo que dijo, hizo Jesús desde un punto de vista incorrecto debido a una combinación de los marcos teológicos que heredamos y tristemente un error histórico en la traducción de la Biblia. Ahora bien, en las primeras líneas de cada documento del Nuevo Testamento, principalmente los Evangelios, Jesús está asociado con un título que apunta a una narrativa épica que incorpora toda la historia acerca de Él y lo que hizo por nosotros. Lo más importante de todo esto es que todo lo que Él hizo te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a tus padres e incluso a las generaciones futuras. El asunto es que al tratar ese título como un accesorio de la historia, hemos perdido la trama. Al mirar a través del marco equivocado, olvidamos la historia épica a la que fuimos invitados desde el principio. Y no fuimos invitados simplemente a ser salvos, que es algo maravilloso, no lo niego, pero que tiene un propósito. Lo que cada autor de los evangelios, incluso el apóstol Pablo, dice de Jesús al inicio de cada relato, es la estructura central y no simplemente el accesorio. Es como cuando lees un artículo en el periódico o en una página web. El titular es lo más importante porque es lo que primeramente de lo que va a hablar ese artículo. Cuando tú lees los evangelios debes leer el titular. Y la pregunta es, dígame, ¿dónde está el titular? Al inicio de cada evangelio. El marco que nos dan los autores del Nuevo Testamento es tan diferente de lo que la mayoría de nosotros construimos como adultos, que es difícil de ver. Entonces, comencemos por el principio del relato de Lucas, con un texto que consideramos apropiado para la Navidad. Lucas lo consideró fundamental y al inicio de su relato, él dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y gracias a Él irás al cielo cuando mueras. No, eso no está ahí. Es nuestra plantilla hablando. Algo así como, bueno, de eso se trata todo, ¿no? Mira, la verdad es que no se trata de nosotros. Lucas nos está presentando. Bueno, está a punto de contarnos de qué se trata. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. De su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Un reino como el de David para siempre. Su reino no tendrá fin. Así que, cuando dice que reinará, es una función, no su rol o título principal. ¿Cuál es su título entonces? Yo quiero que entiendas, el ángel no anunció una nueva religión.
anunció la llegada inminente de un rey. Jesús es un rey. Y Lucas, allí en el inicio de su relato, nos lo muestra como quien es, un rey. ¿Y qué hace un rey? Un rey reina. Entonces piensa, los evangelios no son una historia sobre quién va al cielo o al infierno. No definen quién está dentro o afuera de la religión. Lo que nos muestran es quién es el último rey de Dios. Los evangelios no son manuales de comportamiento, son la documentación oficial de un reinado eterno. Así que el paradigma actual ha transformado la majestad en utilidad. Jesús es un rey, pero yo solo veo su utilidad como Salvador. Reducir a Jesús a un simple borrador de pecados o salvador personal es ignorar la inmensidad de su reino. Él tiene un reino, Él reina para siempre. Así que entendamos, se trata de una invasión divina. Dios invadió el reino de este mundo para establecer un reino nuevo y definitivo a través de su Rey Jesús. El cielo, entonces, no es un lugar al que un día iremos o que nos sacan de aquí como refugiados al cielo. No, es una gran fuerza que ha venido a colonizar la tierra. ¿Y cómo el cielo coloniza la tierra? Por su rey. Los autores del Nuevo Testamento escribieron sobre la invasión de Dios en el mundo para establecer un reino eterno. Ahora bien, no puedes tomar el Nuevo Testamento y no verlo. Está en todas partes. Piénsalo, es el título principal de Jesús. No solo lo verás en todo el Nuevo Testamento, sino que lo escucharás una y otra vez, quizá esta misma semana, entre la gente que está en tu trabajo, o entre la gente que está en tu comunidad, o en la misma iglesia, o en tu misma casa. En un momento de frustración, o ira, o dificultad, declaran, Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Lo has oído? Es un título asociado al nombre de Jesús cientos de veces en el Nuevo Testamento. Y está tan estrechamente relacionado con su nombre que la gente piensa que es su nombre, que es un nombre. No es un nombre y un apellido. No es que se llama Jesús y el apellido es Cristo. Jesucristo. No. Literalmente significa Jesús el Rey. Cada vez que dice Jesucristo, dice Jesús el Rey. Jesús Mesías. Cada vez que dice Jesucristo, tu mente, lamentablemente por el marco en el cual hemos crecido, procesa un nombre y un apellido. Ese pequeño hábito ha borrado un trono de tu imaginación. Al no recibir una verdadera traducción del término original, heredamos un sonido sin sustancia. El término Mesías solo se usa 7 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece? Lo cual es importante, porque el Nuevo Testamento fue escrito para personas de habla griega. Entonces, los autores del Nuevo Testamento sabían que el término no significaba nada para una audiencia no judía, por lo que se esforzaron por aclarar la identidad de Jesús a su papel público del siglo I. Entonces, en lugar de llamar Jesús Mesías, usaron el término griego para ungido, que es lo mismo que rey, alguien que está destinado a reinar. Y usaron la palabra Christos. Recuerda, la traducción griega para el ungido en el idioma hebreo. En el primer siglo era una declaración inequívoca de realeza y derecho a gobernar. El rey ungido. Y durante el inicio
de cada uno de los evangelios, todos hablan acerca del Mesías, pero hablan usando la palabra Cristo. Y piensa en esto. Al final de su ministerio, durante el juicio, los acusadores de Jesús presionaron a Pilato para que lo crucificara, para que lo sentenciara. ¿Y cómo lo amenazaron? ¿Cómo forzaron a Pilato a enjuiciar a Jesús aunque él no quería? Le dijeron, si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey, se opone al César. Piensa en esto. Los enemigos de Jesús, si algo hicieron, fue afirmar que Jesús se hacía rey. Y fue una batalla cruda sobre linajes, tronos y quién poseía verdaderamente el derecho a gobernar. Así que entendamos, no lo crucificaron por perdonar pecados, aunque religiosamente lo acusaron por eso. Fue realmente un choque de reyes y de imperios. Mira, desde que Jesús nació, Herodes lo persigue y al final de su ministerio otro gobernante tiene que juzgarlo porque le dicen, hey, este se hace rey. El conflicto original en torno a Jesús no fue un debate puramente religioso. Desde las primeras líneas del Nuevo Testamento hasta las últimas, nadie estaba confundido. Un rey había venido y era el último rey que Dios colocaría sobre la tierra, y lo más poderoso de todo es que sigue reinando. Él, Jesús, establece el reino de Dios en esta tierra y todos están invitados a participar de su reino. Así que necesitamos comprenderlo desde ahora. En su idioma original, la palabra Cristos no era un nombre, era una declaración de poder. Pero al transliterarla, nos entregaron la palabra que usamos, Cristo, vaciándola de su impacto inmediato. No nos imaginamos cuando hablamos Cristo, no nos imaginamos un trono, no nos imaginamos un reino. ¿Por qué? Porque la usamos como un nombre, es más como el apellido de Jesús. Cuando el Nuevo Testamento cruzó idiomas, los estudiosos tomaron el equivalente de cada letra para crear un término nuevo. Y fue una transliteración, no una traducción. Es como aquí en Estados Unidos. En inglés, una alfombra se le llama carpet. Así que los latinos decimos, hey, hay que poner una nueva carpeta. ¿Y saben qué pasa? Que eso no significa nada. Es una transliteración. Así hicimos con el nombre Cristo. O mejor dicho, con el título. No debería ser Jesucristo, debería ser Jesús el Mesías. Jesús el Rey, porque esa es la traducción. La transliteración es Jesús, Cristo. Pero cuando decimos Jesucristo, no significa nada para nosotros en nuestra mente. Es como una extensión del mismo nombre. Y por eso siempre sigues viendo a Jesús como un borrador de pecados, como un salvador. No está mal que lo veas como un salvador. El problema es cuando te quedas ahí. Porque entonces si te quedas allí, todo se trata de tu beneficio y no de quién es Él hacia tu vida. Y esas letras Cristo viajaron intactas a través de los siglos. El significado, sin embargo, se quedó atrás y es lo que llamamos una tragedia de traducción. Al transliterar el título como un simple nombre, la iglesia encerró el titular y el mundo perdió la verdadera narración. Cada vez que lees el Nuevo Testamento y ves a Jesucristo, Cristo Jesús, nuestro Señor, tú lo lees de otra manera. La historia, la narrativa, el énfasis y el propósito de tu fe no se trata de un boleto al cielo. Mira, la verdad es que esto no se trata de ti y de mí. Es más grande que eso. Se trata de un rey.
Se trata de un reino. Vemos lo que buscamos. Y quiero que entiendas, si lees el Nuevo Testamento buscando consuelo, por supuesto que lo encuentras. Pero si buscas a un rey, no podrás dejar de verlo en cada página del Nuevo Testamento. Así que comprendamos, Cristo denota autoridad, no función. Durante generaciones, los creyentes han disminuido su figura a roles funcionales. Es hora de dejar esa mentalidad y reconocer su verdadera posición. Él es un rey. Él es el último rey. Él es el Mesías. Un rol funcional te sirve a ti. Una autoridad real demanda que tú le sirvas a Él. ¿Alguna vez lo pensaste? Entonces no se trata de cuáles son los roles de Cristo. No, ¿quién es Él? ¿Y qué demanda de ti? Así que pensemos, el último reino no se trata de escapar de este mundo, sino de que el reino de Dios invada nuestra realidad hoy. En otras palabras, es un reino presente. Es un reino ahora. Yo no tengo que esperar a morir para ver qué voy a hacer con mi vida. No tengo que esperar que Jesucristo venga por segunda vez. Bueno, porque ahora sí, todo se arregló. No puedo esperar pensar que mi vida solo se activa en el más allá. La eternidad no es un lugar hacia donde viajas, es una realidad en la que operas hoy mismo. Así que es una invitación a adoptar la perspectiva de los primeros cristianos y participar aquí y ahora en el último reino de Dios. Piensa, los primeros cristianos vivieron para Jesús como su rey. Lo entregaron todo, incluso sus vidas, porque entendían que eran súbditos y que Él era el rey. Hoy tratamos a Jesús como si nosotros fuéramos los reyes y Él fuera el súbdito. Jesús es el rey final. El establecimiento definitivo de este imperio se logra a través de ese rey que vino a este mundo, que siendo Dios se hizo hombre, que vino a este mundo para mostrar su poder. Jesús no es un pase de salida, es el monarca absoluto que ha reclamado su territorio. Por eso vino a este mundo, por eso muere en la cruz y resucita para demostrar que Él es el rey, que gobierna incluso sobre la muerte. El gran cambio para ti y para mí. Entonces implica abandonar definitivamente la idea de que la fe es solo un boleto al cielo. No puedes operar en un imperio eterno usando las herramientas de una sala de espera. Entiéndelo, no estás en una sala de espera mientras vives. ¿Y por qué vives? Bueno, esperando al Señor, esperando que un día Cristo venga, esperando que un día me muera y encontrarme con Él. No, eso nunca, ni siquiera el apóstol Pablo lo dijo. Ellos operaron en este mundo sirviendo a su rey, obedeciendo a su rey, viviendo para su rey. Así que entiende, no es una espera, es una participación. Recuperar su título olvidado es reconocer de forma absoluta su derecho a gobernar sobre cada aspecto de la existencia y sobre cada aspecto de nuestras vidas. Piensa en esto. El rey quiere gobernar en tu trabajo, en tu dinero, en tus relaciones, porque realmente ninguna de esas cosas son privadas para él. Porque ninguna de esas cosas son tuyas. Y vamos, la gente a veces piensa, yo le voy a entregar mi dinero, mi tiempo, todo a mi rey, a mi Jesús. Ey, escúchame, no tienes otra alternativa. Ya Él es rey. Pero crear una conciencia sobre su reinado, sobre nuestras vidas, es lo que nos lleva realmente a tener un marco claro cada vez que leemos las Escrituras, porque están bajo la jurisdicción de la corona. Todo
está bajo la jurisdicción de la corona. Así que entiende, la obra comienza ahora. Tu vida diaria ya no es una sala de espera para la muerte, sino el territorio mismo donde construyes el reino. Mañana lunes sales al mundo no como un refugiado espiritual en un mundo que no te comprende, en un mundo que que yo no sé qué hago aquí, esperando a morirme a ver si veo al Señor. No, tú eres un embajador en este mundo de un imperio en expansión. Y tu rey espera que a través de ti su reino se expanda. Así que quiero hacerte algunas preguntas para reflexionar. Primero, resume el paradigma teológico que te enseñaron en tu infancia. ¿Se centraba en esta vida, en tu rol en esta vida, en tu papel en esta vida, en tu protagonismo en esta vida? ¿O cada vez que hablabas de fe, de Jesús, tenía que ver era con la otra vida? Históricamente, ¿has visto a Jesús más como un salvador transaccional o como un rey con autoridad sobre tus decisiones? En otras palabras, solo lo miras como un salvador al cual, yo espero haber hecho la oración correcta, la oración del pecador, ahora soy salvo y lo importante es que soy salvo. ¿O entiendes que es tu rey y que tiene autoridad sobre cada paso que das, sobre cada decisión que tomas? ¿Sientes que tu cuerpo le pertenece, que cada paso que das en la vida es para honrarlo a Él como tu rey? Última pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones para ti mañana lunes si el reino vuelve a ser la historia principal? ¿Qué pasa cuando tú ya dejas de verte solo como alguien en una sala de espera y comienzas a pensar en ti como un embajador del reino cuando vayas a tu trabajo, en tu casa, en la relación con tu esposa, con tus hijos? Y que de todas esas cosas vamos a hablar mucho más la semana que viene. Pero quiero hacerte un llamado hoy y orar por ti. Y el llamado es: rinde tu resistencia. Acepta la autoridad. Porque cuando aceptas la autoridad, disminuye tu resistencia. Así que yo te invito a reconocer su derecho a gobernar. Y que esto no es una derrota táctica. A decir verdad, cuando acepto el derecho de gobernar mi vida, Él se convierte en el catalizador que doblega nuestra rebeldía interna y nos transforma profundamente desde adentro. Esa actitud de reconocer: Señor, te reconozco, sí he perdido de mente el trono cada vez que hablo de Cristo. Cuando hablas de Cristo, recuerda, conéctalo con su trono. Los detalles tácticos y las implicaciones más profundas para tu vida. Hablaré más de eso en la segunda parte. Pero ¿qué tal si hoy nos rendimos por completo a nuestro Rey? ¿Has estado viviendo para Él como el último Rey que estableció un reino? Oremos. Señor, queremos darte gracias por traernos hoy a nuestra mente la verdad sobre esta palabra tan importante como lo es Cristo. Que cada vez que digamos Jesucristo, recordemos que significa Mesías, Rey, y nos veamos a nosotros como tus súbditos, como tus embajadores en esta tierra. No quiero seguir viviendo en esta tierra como si fuera la sala de espera. Quiero vivir como que el reino es ahora y como que mi parte en él es ahora, en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, con mis amigos y en todo lo que hago en Cristo Jesús. Me entrego a ti, Señor. Amén. Así que no olvides, mañana lunes va a ser un gran día para salir a la calle
y dejar de ver el mundo como una sala de espera o como que estás refugiado aquí y comenzar a verlo como que tú eres parte de esa expansión del reino del Mesías en esta tierra. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.